Sofía, felicitaciones por esta segunda película. Ahí en el medio hubo también un corto que se pudo ver este año. Bueno, contanos un poquito cómo surge, cuál fue la semilla, el germen para esta segunda película. Desde que yo era chica sentía que había un misterio familiar. En las fotos de mi familia había 3 personas, uno era mi padre, una hermana y la otra persona no sabía quién era. Y desde que tenía 12 años empecé a investigar esta historia. Eventualmente me contaron lo que había pasado, pero siempre quedó como un halo de misterio, de lo no dicho, de lo oculto, y ese es el germen de la película. Bien, ¿cómo fue la propuesta? Porque es una película muy personal. Una vez más, la anterior tenía todo que ver más con vos, pero esta es una película personal que incluye a un personaje importante de tu familia, en este caso tu padre. Contanos cómo fue la propuesta y bueno, después cómo fue estos días o meses, no sé cuánto tiempo estuvieron juntos ahí y vos con la cámara. No tuve claro desde el principio cómo iba a ser la forma de la película. Al principio empecé investigando alrededor de la figura de mi padre sin preguntarle a él. Eventualmente me di cuenta que en realidad se trataba no tanto de la información sobre Chol, mi tía asesinada en la dictadura, sino más de la relación con mi padre y el silencio atravesado por eso. Y entonces en ese sentido me di cuenta que yo no podía contar a mi padre, es decir, no podía ver una voz en off o una información que él no quisiera decirme. Entonces, desde que empecé la película con esa idea, fui un poco esclava de mis propias ideas. Me parecía que era como la forma ética y también interesante, ¿no? Toda la información que se diera en la película tenía que venir porque mi padre me lo contaba. Yo no podía reponer nada con ningún lenguaje, forma, así sean documentos, voz en off. Entonces eso un poco fue lo que dictaminó la forma de la película y el ritmo también. Estuvimos filmando durante varios años. Al final nos fuimos con la directora de foto unas semanas a vivir ahí, que fue la parte más intensa, pero fue durante varios años. Cambió, me imagino que debe haber cambiado mucho la relación o no dentro de lo que tiene que ver con esta idea que vos le propusiste a tu papá y después cómo ir planteándose. Tienen una pequeña charla en la película que denota que ciertas cosas se fueron dando a medida que se iba filmando, ¿no? Sí, cambió un poco la relación, sobre todo mientras filmábamos. Después, bueno, hay mecanismos asentados de los vínculos que es difícil realmente trastocar, pero creo que algo exista durante un momento alcanza para experimentarlo y darse cuenta que es otra forma es posible. Creo que durante el rodaje de la película yo también me hice adulta, entonces creo que cambió un poco también en ese sentido. Sí, y en ese hacerme adulta me di cuenta que había mucho de la dificultad de hablar con mi padre. Sin duda una parte es de él, pero una parte era mi miedo a preguntarle a él. Bien, bueno, me imagino que debe haber llegado una Sofía en principio de la película, una Sofía al final, tanto como tu padre. Contanos cómo fue esa convivencia, porque la verdad que es diferente pasar un tiempo con un familiar, en este caso un padre, pero bueno, en este caso estar filmándolo y acompañando y hasta manejando este bote ahí y acompañándolo en su vida cotidiana, que debe ser esa. Sí, yo creo que fue difícil sobre todo porque no estaba del todo claro qué era lo que yo le pedía. No estaba claro para él, no estaba claro para nadie.
Entonces yo creo que él dio todo, la verdad es que aún sin entender confió y lo dio todo, pero había momentos donde ya no entendía lo que estábamos haciendo. Porque bueno, yo tenía una idea al principio muy teórica de mostrar el silencio en una familia tras la dictadura y no intentar completar esos blancos. Con una idea de un libro que había leído, que los blancos y los silencios en el testimonio son parte de ese mismo testimonio. Era una idea muy linda. Después en el rodaje era bueno un montón de silencio. Pero no, la verdad es que fue lindo, la pasamos bien, él lo dio todo. ¿Y descubriste o ya conocías el espacio y toda esa zona de la cual podemos ver sus atardeceres, sus cambios de épocas? Sí, mi papá empezó a construir esa casa un poco al mismo tiempo que yo empezaba con este proyecto, al menos como en mi cabeza. Digo, no filmé desde el comienzo de la construcción, pero sí desde que él empezó a construir ahí yo tenía un poco esta idea. El lugar es fantástico, es maravilloso, entonces la película también tiene mucho eso, como había un momento que me engolosinaba con los paisajes y con la naturaleza porque es sencillamente como impresionante, es impresionante. Así que sí. Bien, creo que acompaña todo lo que es el paisaje a lo que vos querés contar y a lo que tu papá nos trae a la historia. Bueno, cine, fotografía, estos mundos que se chocan y confluyen. Esta película que la acompañás, este segundo eje que acompañás, ¿estás ya pensando en algo nuevo o te vas a tomar un tiempo como para hacer algo? Estoy haciendo un libro de fotografía ahora que también un poco tiene algo en común con el montaje en cine porque es muy difícil terminarlo y cada vez que uno pone una foto nueva cambia todo el montaje de lo anterior, entonces en eso me hace pensar y creo que pienso el montaje un poco en relación al cine. Todavía no lo sé, pero eventualmente me encantaría hacer ficción. O quizás como siempre va a tener algo de documental, pero en esta, si bien es un documental, había algo de al final empezar a que mi papá me preguntara, bueno, ¿qué va a pasar acá? De recordar cosas que habían pasado y volver a hacerlas. Me seduce mucho la idea de coquetear entre la ficción y el documental. Bueno, esperaremos entonces lo próximo que quizás sea una ficción, pero ahí con una docuficción. Así que bueno, Sofía, te agradezco muchísimo, felicitaciones. ¿Desde cuándo y dónde se va a poder ver la película? Se estrena este jueves 28 a las 18:45 empieza la película, 18:35 voy a estar presentándola yo. Y todos los días, en principio hasta el miércoles, en el Cine Gaumont. Perfecto. ¿Vas a estar en alguna de las funciones como para que la gente tenga una charla después, quizás? Sí, voy a venir el fin de semana a acompañar las funciones. Bueno, así que ya saben, felicitaciones, Sofía, y bueno, mucha madre para todo. Muchas gracias, Pablo.